Increíble amor y transformación divina expuestos en el tercer año de Joaquim. Un viento de susurros recorrió las tierras de Galilea, donde la oscuridad se adueñaba de las almas perdidas. Entre ellas estaba María, una mujer de Magdala, poseída por 7 demonios que la atormentaban y la mantenían prisionera en un abismo de sufrimiento y soledad. En las calles de su aldea, la gente la miraba con temor y desprecio, considerándola un objeto de maldición. Su vida era un eco de desesperación. Cada día era una lucha por encontrar la luz en medio de la oscuridad que la consumía. Un día, el ambiente en Magdala cambió por completo. Los rumores sobre un predicador, Jesús de Nazaret, comenzaron a resonar. Hablaban de milagros, de sanaciones y de una esperanza renovada. María, al escuchar estas historias, sintió que una chispa de esperanza brillaba en su interior, un destello que había estado ausente en su vida. Sin pensarlo, se sumergió en la multitud que se aglomeraba para escuchar a aquel maestro, su corazón palpitando con la posibilidad de liberación. A medida que se acercaba, sus ojos se encontraron con Jesús y el tiempo pareció detenerse. Su mirada, llena de compasión y amor, penetró hasta lo más profundo de su ser. «Tu fe te ha sanado», dijo él con una voz suave pero poderosa. En ese instante, la realidad de su sufrimiento comenzó a desvanecerse. Como un río desbordante de gracia, el poder divino fluyó hacia ella, rompiendo las cadenas de sus opresores. Los demonios que habían moldeado su vida de tormento se desvanecieron, dejando a María en una paz que nunca había conocido. La liberación no solo significaba la sanación de su cuerpo, sino el resurgir de su alma. Desde aquel día, María se convirtió en la discípula más fiel de Jesús, lo seguía en cada paso, atenta a cada palabra de amor que profería. Los milagros que presenció la embriagaban con un deseo ardiente de compartir la verdad que había recibido. Ella había sido transformada, y su vida ahora era un testimonio viviente de la esperanza que Jesús traía a los afligidos. Sin embargo, una nueva lucha empezaba a aflorar en su interior. Cuando contempló el Calvario, su corazón se partió en 1000 pedazos al ver a su amado Maestro crucificado. La desesperación la envolvía mientras su mente repetía una y otra vez que el amor podía vencer al sufrimiento, pero a su alrededor solo había gritos y lamentos de pérdida. Su dolor era tangible, un silencio ensordecedor la cubría, y cada latido de su corazón resonaba con la tragedia de aquellos momentos fatídicos. Cuando llegó la mañana de la resurrección, impulsada por la fe, María fue hacia el sepulcro, buscando el cuerpo de su Maestro. Pero la tumba estaba vacía y la piedra removida. En su confusión, los ángeles le preguntaron, «¿Por qué lloras?». En ese momento, el susurro familiar de su nombre, María, la devolvió a la vida. En ese eco encontró no solo alegría, sino una nueva misión. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. María, con el corazón dispuesto y colmado de esperanza, se convirtió en la mensajera de la resurrección, llevando el poderoso mensaje del amor redentor. Preguntas nuevas llenaron su mente. ¿Qué significaba este nuevo comienzo? La oscuridad que había conocido se desvanecía en la luz del amor divino, y un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, uno en el que ella brillaría como un faro para aquellos que aún estaban atrapados en la desesperación. Mientras María se aventuraba de regreso entre las sombras que aún cubrían a aquellos que no conocían la verdad, su corazón latía intensamente. La luz de la resurrección había iluminado su vida, y sentía el deber de llevar a otros hacia esa esperanza renovada. Sin embargo, a medida que se dirigía a los discípulos, no podía ignorar la confusión que reinaba entre ellos tras la muerte de Jesús.
Se removían en la desesperación, preguntándose cómo podrían continuar sin su guía. Llegó a donde estaban reunidos Pedro y Juan, suspiros de desánimo colmaban el aire. «He visto al Señor», exclamó María, su voz repleta de pasión y convicción. Pero sus palabras fueron recibidas con incredulidad. «¿Cómo es posible? Su cuerpo yacía inerte en la cruz», murmuró Pedro, sus ojos llenos de lágrimas. La fe de María, de una insignificante mujer en un mundo que despreciaba su voz, parecía demasiado revolucionaria para los hombres que habían estado junto a Jesús. María miró a sus compañeros y vaciló brevemente, pero el amor que albergaba por su maestro la impulsó. «Él ha resucitado, como prometió. La tumba está vacía, los ángeles me lo confirmaron. Él vive en verdad». En su interior luchaba con la duda, el eco de su transformación y la pensativa esperanza aún ardían. Poco a poco, los discípulos comenzaron a abrir sus corazones a la verdad que ella proclamaba. «¿Y si es cierto?», se preguntó Juan, sus pensamientos comenzando a hacerse eco de los mensajes de esperanza. A medida que las horas se deslizaban, la fe de María empezaba a sembrar semillas de creencia. Pero, aún así, se sentía una sombra recorriendo la atmósfera. ¿Acaso el mundo que conocían estaba a punto de cambiar para siempre? La noche avanzó, y los discípulos se reunieron en una casa, con las puertas cerradas por miedo a las autoridades. Era un refugio a la vez seguro y aterrador. Al oscurecer, la atmósfera se volvía aún más pesada. María, con su espíritu avivado por la verdad viviente, decidió orar en silencio, pidiendo fortaleza y claridad para sus compañeros debilitados. Su voz se alzó en una súplica ferviente, mientras su corazón recordaba las palabras de Jesús: «Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». De repente, el silencio fue interrumpido. En la penumbra, una luz más brillante que el amanecer llenó la sala. Una figura se materializó frente a ellos, y el rostro de Jesús, glorificado y sereno, irradió paz infinita. «Paz a vosotros», dijo, y su voz resonó como un bálsamo para las heridas de sus almas. María, que con fe había sido la primera en anunciar la resurrección, pudo ver ahora el cumplimiento de lo que había creído fervientemente. Todo lo que había padecido y la cruz que había soportado cobró sentido frente a la presencia de su Maestro. Mientras sus discípulos caían de rodillas, aterrados y asombrados, Jesús se acercó a María y la tomó de las manos. «Y tú, María, anunciarás a los demás lo que has visto y oído», le dijo, manos de amor imponiendo su mandato. La revelación cayó sobre ella. Su misión no solo sería compartir la luz, sino también guiar a los otros con la verdad que ahora le pertenecía. Y así, mientras el aire vibraba con el significado del momento, una profunda revelación cautivó el espíritu de aquellos que estaban allí. ¿Qué más estaba preparando Dios en su creciente plan de redención? Las promesas de una nueva creación y esperanza brillaban en el horizonte, pero la historia que se desarrollaba aún estaba llena de misterios. María, una vez más, se sintió impulsada por el Espíritu, comprendiendo que la historia apenas había comenzado, y que los senderos de la fe estaban trazados para aquellos dispuestos a seguir. La inminente pregunta resonaba en su corazón: ¿cuál sería el siguiente paso de este camino de resurrección? A medida que se alzaba la luz del nuevo amanecer, el vasto y soberano plan de Dios comenzaba a revelarse en cada vida transformada. Los discípulos, aún temerosos, se hallaban en un estado de asombro y reverencia ante la aparición de su Maestro. Jesús, con su presencia, disipaba las sombras que habían envuelto sus corazones. «No temáis», les dijo, con una voz que resonaba como una melodía celestial. «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Y la certeza de su palabra comenzaba a afianzar la fe en sus corazones. María observaba cómo cada discípulo enfrentaba su propia lucha interna. Pedro, pecho desnudo ante su temor, parecía aprehender la magnificencia del momento, asimilar lo inexplicable de la resurrección. Pero la duda no había desaparecido del todo. «Señor, ¿qué nos espera? ¿Es esto el inicio, o será nuestra condena?». Las palabras de Pedro eran un susurro chamuscado por el miedo y la angustia. «Lo que habéis visto y oído no es solo para vosotros», dijo Jesús, mirándolos con amor.
La obra que he comenzado en vosotros es solo el principio de un reino que se extenderá hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. En sus ojos brillaba una luz como la del amanecer, y en su voz había un eco de promesas ancestrales. Mientras tanto, Juan, cuya naturaleza contemplativa le permitía absorber la esencia de cada palabra, comprendía que cada acto de Jesús era un cumplimiento de las Escrituras. ¿No dijo el profeta que Elías debía venir primero?, susurró, recordando las palabras de Malaquías, Malaquías 4:5. Pero se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo era aún más grande, un cumplimiento de profecías más complejas que las que habían imaginado. Entonces, María, sintiendo el impulso del Espíritu Santo en su interior, se levantó con fervor. «Maestro, ¿qué haremos para llevar tu mensaje al mundo? ¿Cómo somos instrumentos de este nuevo pacto que tú has inaugurado?» Su voz tembló, no solo de temor, sino también de una ansia profunda por servir. «Id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones», respondió Jesús, su mirada firme y llena de amor, «bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Mateo 28:19. Las palabras vibraron en el aire, envolviendo a cada uno de ellos en un desafío divino. A partir de ese momento, sabían que el miedo tenía que ceder ante la misión que se les encomendaba. De repente, el cielo se oscureció, y un ruido como de viento recio llenó la habitación. Era el mismo viento que había estado presente en la creación, Génesis 1:2, trayendo consigo el poder del Espíritu Santo. Las llamas de fuego comenzaron a danzar sobre sus cabezas, marcando el momento de su transformación. «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo», Hechos 1:8, resonó en sus corazones, llenándolos de una nueva valentía. El temor daba paso a la esperanza. El mundo exterior, una tierra de dudas, ahora brillaba con la luz de la resurrección. María sintió que estaba en la cúspide de una aventura extraordinaria. Su misión no se limitaba solo a anunciar la resurrección, sino a ser testigo del avance del reino de Dios que ascendía poderoso e inesperado. Al finalizar su encuentro, Jesús miró a cada uno de ellos y con voz solemne dijo: «No os dejo huérfanos, vendré a vosotros». Juan 14:18. Con su partida, se estaban preparando para una conversión radial en el nombre de aquel que había vencido al pecado y la muerte. Así, mientras se desvanecía la luz del día, la promesa de la nueva era se manifestaba en ellos. Un nuevo testamento de la humanidad comenzaba a revelarse, y en el horizonte, el amor y la justicia de Dios estaban a punto de hacer sombra sobre toda la tierra. La pregunta seguía resonando en sus corazones: ¿cuál sería el impacto final de este glorioso plan divino? Como un eco eterno, el susurro de la llegada del reino retumbaba aún en el aire, esperando ser desvelado. Los discípulos, aún sintiendo el ardor del poder recién recibido, se encontraron en un profundo silencio. La habitación donde se congregaban, llena de llamas de fuego, también latía con la intensa presencia del Espíritu Santo. Era como si el aire mismo vibrara con la expectativa del cumplimiento divino. Atrapados entre la promesa de la misión y el manto de lo desconocido, cada uno se preguntaba cómo darían los próximos pasos. María, cuyas palabras habían comenzado a hacer eco entre los demás, avanzó con determinación. La chispa del Espíritu era palpable en su ser, y su corazón palpitaba con una inédita confianza. «¿Y si es Él quien nos envía a preparar el camino?», sugirió, su voz resonando firme. «No solo somos portadores del mensaje, debemos ser el amor encarnado que salve a los perdidos». Pedro, aunque lleno de fervor, aún cargaba con las cenizas de sus propias traiciones. «¿Cómo podemos convencer a otros cuando nosotros mismos hemos dudado?», replicó, su espíritu abatido ante una verdad implacable. «Porque aún en nuestra debilidad su poder se perfecciona», intervino Juan, recordando las palabras que habían escuchado de su maestro. «Seremos testigos de lo que hemos visto, y nuestra historia transformará corazones. Nos han llamado a ser luz en la oscuridad». La voz de Juan se alzó como un faro brillante en medio de la tormenta. Mientras el grupo discutía, Jesús, que había estado observando en silencio, se acercó nuevamente.
no temáis, porque estoy con vosotros, y antes de partir os he dejado una promesa. Recibiréis mi poder, y seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. A medida que sus palabras llenaban sus corazones, una luz resplandeciente envolvía a cada uno de ellos. De repente, la habitación tembló con la vibración del cielo, y un nuevo aliento de vida pareció fluir a través de ellos. Las llamas danzantes en su cabeza se transformaron en visiones de multitudes anhelantes, cada uno buscando una esperanza, cada uno con un vacío que solo el amor de Cristo podría llenar. Id a Jerusalén, y después a Judea y Samaria, y luego a las naciones, insistió Jesús, su voz profunda, resonando con un amor que trascendía el entendimiento humano. Prometedme que no solo llevaréis la palabra, sino que seréis la manifestación del amor de Dios en un mundo que clama por redención. Uno a uno, los discípulos comenzaron a asentir. La ansiedad se evaporó, reemplazada por una resolución arraigada en el sacrificio de su Jesús. Cada uno sintió cómo el poder que había descendido sobre ellos no era solo para ellos mismos, sino un torrente destinado a fluir hacia otros. María, con los ojos llenos de lágrimas de alegría y propósito, dio un paso adelante. Yo seré la primera en llevar su mensaje. Los que me conocieron en el pasado saben cuánto me ha transformado. Jericó me verá diferente, Betania se sorprenderá de mi nuevo ser. La afirmación de María resonó con fuerza. Su compromiso era testimonio de una transformación radical. De repente, Jesús, alzando las manos, murmuró una oración que elevó a lo divino el momento. Mira, yo estoy haciendo nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Con esa palabra, la luz pareció intensificarse, revelando la realidad espiritual que había estado envuelta en la naturaleza del reino. Mientras la escena se llenaba de un fervor palpable, el cielo se abrió para otorgarles visiones del futuro. Multitudes podrían ser levantadas a través de su misión. Naciones podrían conocer la verdad de la resurrección mediante sus vidas. Algo aún más poderoso estaba en camino. Con el corazón palpitante de anticipación, María cerró los ojos y pudo sentir la promesa de algo grande acercándose a su vida. Cuando el tiempo de Dios se cumpla, el amor cumplirá su destino, susurró. Y así terminó, llevando en su espíritu la promesa de que lo que comenzaba hoy sería solo un destello de una historia aún por contar. ¿Qué más le deparaba el plan soberano de Dios? Las sombras del futuro comenzaron a desvanecerse, y una vida de cruzadas de amor y transformación se dibujaba en sus corazones, esperando ser revelada en gloriosa plenitud. Los discípulos, aún envueltos en el manto de la luz que Jesús había permitido descender sobre ellos, comenzaban a discernir la magnitud de la tarea que se les había encomendado. La atmósfera era electrizante, y se palpaba una mezcla de temor y fervor en el aire. Las llamas del espíritu danzaban desenfrenadas, como si cada chispa contuviera el susurro divino, llamándolos hacia adelante con un propósito trascendente. María fue la primera en abrir los ojos y contemplar a sus compañeros de misión. Nos han elegido para llevar la verdad a las naciones, declaró, su voz firme resonando con la certeza que solo el Espíritu podía infundir. No podemos dudar ni un momento. La gente de Jerusalén, de Judea y hasta los confines de la tierra necesita saber que Él vive. Matías, cuya fe florecía fresca en medio de las dudas, miró a María con admiración. Tu testimonio será una antorcha en esta oscuridad. Cada uno de nosotros debe prepararse. Debemos ser los heraldos de su resurrección. Afuera, la ciudad vibraba con la vida de sus habitantes, ajenos a la acción celestial que estaba por estallar. Pero dentro de aquella habitación, los corazones de los discípulos ardían con el propósito de llevar el mensaje de salvación. Entonces, Pedro miró hacia la puerta, su rostro aún reflejando la agitación de sus luchas pasadas. Necesitamos un plan, musitó, sus ojos aferrándose al grupo. Ya no somos simples hombres pescadores, somos testigos de lo glorioso. ¿Cómo comenzamos? Como el Maestro nos mostró, respondió Juan con suavidad, recordando las parábolas que escucharon entre los susurros de la brisa del lago. Él nunca se apresuró.
Spider-Man nos enseñó que cada semilla de fe debe ser plantada con amor y paciencia. Las palabras de Juan traían al grupo una renovada esperanza. María se volvió hacia ellos, su voz cargada de emoción. Comencemos desde aquí, en Jerusalén. Que nuestra voz sea un clamor que rasgue los cielos e invite a todos a conocer la gracia del Salvador. En ese momento, el aire se llenó de un clamor fuerte, como si el mismo cielo respondiera a su resolución. La puerta se abrió bruscamente y un viento poderoso barría la habitación, llevando consigo el aroma de una nueva creación. «Es el mismo Espíritu que descendió sobre nosotros», exclamó María, sintiendo aquella brisa como un abrazo del cielo. Él nos impulsa a salir a las calles, a ser testigos del amor que hemos recibido. Mientras se preparaban para salir al mundo que los rodeaba, el grupo se unió en oración. Sus voces se elevaban como un solo eco, entrelazadas en una súplica ferviente por fortaleza y guía. Cada discípulo sintió un renovado sentido de realidad, comprendiendo que el llamado que llevaban en sus corazones no era solo un mandato, sino una misión cargada de amor divino. Afuera, las multitudes comenzaban a flocar, sin saber que estaban a punto de escuchar la historia que cambiaría sus vidas para siempre. El eco del pasado resonaba en sus corazones. El amor de Dios se ha manifestado entre nosotros porque nos envió a su Hijo. Mientras María, Pedro y Juan caminaban juntos hacia la plaza, la luz envolvente del Espíritu disipó la oscuridad del miedo. La misión había comenzado. Cada paso era un acto de fe, cada mirada un reflejo de la esperanza renovada. Y en el centro de este círculo vibrante de seguidores, una revelación aún no compartida se estaba gestando en el corazón de Dios, un misterio divino contundente que aguardaba por su momento. Cuando el tiempo de Dios se manifieste, habrá una explosión de gracia que transformará al mundo, resonó en sus corazones, como una promesa divina. Así, mientras la ciudad de Jerusalén se preparaba, un susurro de expectativa crecía en el aire. Un futuro extraordinario aguardaba a cumplirse, y lo que comenzó como un pequeño grupo de seguidores se transformaría en un movimiento que nunca podría ser contenido. ¿Qué gran revelación estaba a punto de llevarse a cabo en el vasto panorama del plan soberano de Dios? La pregunta se enraizaba en cada corazón, palpitando en la esperanza de un cambio que jamás imaginarían. A medida que los discípulos se acercaban a la plaza de Jerusalén, la atmósfera en la ciudad era densa. Los visitantes de todas partes iban y venían, haciendo oídos sordos a la efusión del cielo que había tocado a los seguidores de Jesús. María, llevando su corazón en la mano, sintió la urgente necesidad de hablar, de compartir el milagro que había acontecido en sus vidas. «Miren», exclamó de pronto, señalando hacia las multitudes que abarrotaban las calles. Son muchos los que anhelan escuchar palabras de esperanza. No saben que el cumplimiento de las promesas de nuestros profetas está entre ellos. Pedro, aún con el temor de su reciente traición, sintió el ardor del Espíritu respondiendo a ella en su interior. Aunque su voz temblaba, comenzó a avanzar hacia el centro de la multitud. Al pronto se unió Juan a su lado, dispuesto a sostener a su hermano en medio de aquella tempestad. «Es el momento», dijo Juan, asintiendo con convencimiento, mientras miraba a Pedro. «La verdad del relato que compartimos debe quebrar las cadenas que aprisionan a los corazones». Con un profundo aliento, Pedro tomó la delantera. Se plantó frente al pueblo. Su voz retumbó sobre las calles adoquinadas. «¡Hombres de Israel!», gritó, atrayendo la atención de aquellos que le rodeaban. «Escuchen. Jesucristo, el Nazareno, fue crucificado, pero ha resucitado. El mismo poder que lo levantó de entre los muertos es el que hoy nos llena y nos envía a declarar el Evangelio». La multitud comenzó a murmurar, algunas miradas de asombro y otras de rechazo. No obstante, había un grupo que se acercaba más, atraído por las palabras de aquel hombre que había estado perdido y encontrado de nuevo. Miró de cerca a los seguidores y vio en sus ojos algo que había estado ausente en su corazón: esperanza. María se unió al llamado de su hermano.
Testificamos de su amor, de su sacrificio por nosotros. Hablamos de la gracia que nos ha sido dada. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. A medida que sus palabras resonaban en el aire, con cada sílaba el Espíritu Santo se movía como un torrente. Algunos comenzaron a sollozar, sus corazones conmovidos por la revelación de su condición y la grandeza de la salvación. En el corazón de la multitud se gestaba un despertar, un avivamiento aguardando a surgir. Pero mientras alguno empezaba a creer, otros buscaban desvirtuar la obra divina. ¿No son estos hombres galileos? ¿Cómo es que no los oímos pronunciar cada lengua de nuestra cultura?, cuestionaron. La burla se desató, pero el espíritu, fiel a su naturaleza, no se detendría ante la oposición. Juan se adelantó, su mirada fija en los burladores. No somos nosotros los que hablamos, sino el poder de Dios en acción. No miren nuestros rostros, sino el mensaje de salvación que resuena en esta hora. La tensión aumentaba en la plaza conforme el ambiente cambiaba. Algunos se cruzaban de brazos, inmóviles, dudando. Otros se inclinaban al asombro, buscando respuestas en cada testimonio compartido. Las llamas del Espíritu aún danzaban sobre ellos, llenando la plaza con una nueva vibración que invitaba a la gloria del cielo. En ese momento, Pedro recordó la promesa de Jesús. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Sintió el peso de la tarea, pero también la divina confirmación del propósito. La semilla ya había sido sembrada. El tiempo estaba maduro para el crecimiento. Mirad, continuó Pedro, con la fuerza de la convicción. Lo que ha sido anunciado por los profetas está a punto de cumplirse. Él es el Mesías que hemos estado esperando. Esperando. El alboroto creció. Algunas personas comenzaron a llorar, sintiendo el dolor de su separación de Dios. Otros se unieron a sus voces, clamando por perdón, anhelando el abrazo del Salvador. El clamor de arrepentimiento se elevó como un incienso grato al trono del Altísimo. El miedo era consumido por un fuego nuevo de fe. En el corazón de cada oyente se despertaba una ansia de transformación. Mientras tanto, en el fondo de su ser, cada uno de los discípulos entendía que esto era solo el comienzo de una historia más grande. Y así, con la plaza vibrando al unísono, una nueva pregunta se sembró en el aire. ¿Qué o por gran revelación Dios revelará a través de nosotros en estos días, cuyos límites aún no imaginamos? El eco del futuro resonaba profundamente, y en cada corazón palpitante se incubaba la promesa del amor redentor que cruzaría fronteras y cambiaría el mundo. Mientras la multitud bulliciosa comenzaba a escuchar a Pedro y María, el aire se llenaba de un sacudón espiritual. Algunos corazones, al ser tocados por la prédica del Evangelio, se volvían suaves como cera en la llama del Espíritu, mientras que otros permanecían endurecidos, reacios a la verdad que se les presentaba. Entre esos corazones dolidos se encontraba un fariseo llamado Saulo, conocido por su ardiente celo en la defensa de la ley. Consciente del alboroto que envolvía a los discípulos, se acercó, sus ojos afilados como un hacha y su mente armada con cuestionamientos. ¿Cómo puede este grupo de inexpertos ser portadores de la verdad suprema?, murmuró entre dientes, sintiendo un fuego de indignación consumirlo. A medida que se apoderaba de la escena, el aroma del arrepentimiento flotaba en el aire como incienso, mientras las voces de quienes sienten el llamado de Dios aumentaban en fervor. Pedro, mirando a su alrededor, sintió que las palabras debían ser entregadas con poder. Esta promesa es para ustedes y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, declaró, de acuerdo con lo que Moisés había profetizado. La multitud, cuya atención crecía, comenzó a capturar el sentido de la historia eterna que los incluía. Sí, sí, respondían algunos, con lágrimas en sus ojos, mientras levantaban sus manos hacia el cielo, buscando la paz que solo podía venir del Salvador. Sin embargo, el alboroto entre las autoridades religiosas se agudizaba, y los murmullos de sus cuestionamientos comenzaban a transformarse en un clamor amenazante. «¡Qué locura es esta!», exclamó un anciano del Sanedrín, con voz trémula de furia. «¿Están haciendo que la gente crea que la ley ha sido abolida por un falso Mesías?».
La presión aumentaba en la plaza, y algunos comenzaron a apartarse, sintiendo que la multiforme gracia les desnudaba sus corazones. Juan, consciente de la creciente oposición, dio un paso adelante, ante la multitud y ante los fariseos que dudaban. Este es el día que el Señor ha hecho. Nos hemos encontrado con la esencia misma del amor y la verdad, dádiva de Dios para nosotros. Levantad y recibid el don que nos ha sido dado. María se unió a él, fortaleciendo su voz. Hermanos, el amor del Salvador nos transforma. He sido tocada y salvada de mis propias cadenas, y testifico que el amor que recibimos es más grande que cualquier juicio humano. Las palabras resonaron en los corazones divididos. Algunos comenzaron a abrazarse con emoción, mientras que otros, como Saulo, se sintieron cada vez más enojados y desafiados. ¿Acaso hay tal cosa como la transformación? ¿Puede alguien como yo, tan profundamente infiltrado en las tradiciones, hallar un perdón tan grande? Reflexionaba Saulo en su confusión. Las imágenes de su educación y su compromiso eran como sombras que ahora tambaleaban ante una luz que no podía ignorar. La visión de Pedro se enfocó en él, sintiendo la tensión en el aire y el peso del propósito divino. Este mensaje no es para los justos, sino para los que reconocen que necesitan un Salvador. Vengan, dejen sus opiniones de lado y acepten el amor que cambia todo. Aquel clamor resonaba en las entrañas del pueblo, y la lucha espiritual se intensificaba. Mientras algunos buscaban refugio en la esperanza, otros permanecían firmes en su rechazo. Era un punto de decisión, un momento crucial donde la luz se encontraba con la oscuridad. ¿Qué pasará ahora?, murmuró alguien en la multitud. Entonces, de repente, un rayo de luz desde el cielo iluminó un rincón de la plaza y todos se volvieron, aturdidos. En el fondo, la pregunta de Saulo resonaba en su ser. ¿Y si este es el tiempo de mi propia transformación? Pedro, notando la inquietud en Saulo, sintió en su espíritu que la historia no había terminado. Este momento podría ser el comienzo de un encuentro divino no solo para la multitud, sino para aquel fariseo que buscaba fervientemente la verdad y que, sin saberlo, sería una pieza central en el bendito plan soberano de Dios. Y así, el murmullo de las respuestas inciertas se convirtió en una súplica de transformación, mientras la luz clamaba al corazón de cada uno. ¿Sabéis que lo que está por venir transformará no solo vuestra vida, sino el futuro de naciones? Mientras el rayo de luz deslumbrante llenaba la plaza, un profundo silencio se estableció entre la multitud, como si la misma creación contuviera la respiración para presenciar el inminente acto de Dios. Todos los ojos se posaron en Saulo, quien había quedado petrificado. Cada latido de su corazón resonaba con la inquietante pregunta sobre su destino, seguida por un torrente de emociones que desbordaban su comprensión. ¿Qué se requiere para ser libre de mi propia ceguera?, se preguntaba, sintiendo la lucha interna como un pulso constante en su pecho. La voz de Pedro continuaba retumbando, como un eco divino. Arrepentíos, y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Las palabras tronaban en su mente y en su corazón, sembrando semillas de duda y esperanza. La multitud a su alrededor comenzó a convertirse en un mar de respuestas, donde unos caían de rodillas, clamando a Dios, mientras otros se retiraban como si fueran atacados por el mismo fuego de la verdad. «Este es el tiempo», exclamó Juan, mientras la gente se agolpaba cerca, anhelando escuchar más del mensaje del Evangelio y de la promesa que Pedro les había traído. Una neblina de reverencia cubría el ambiente, donde las lágrimas y los gritos de júbilo se entrelazaban, creando una sinfonía de esperanza. En ese imponente momento, Pedro se adelantó y miró a Saulo con compasión, sintiendo que el Espíritu lo guiaba hacia aquel corazón dividido. «Saulo, ¿cuánto tiempo más resistirás esta verdad que te llama? A ti también se te ofrece la gracia», dijo, su voz penetrando en la oscuridad de su incredulidad. Saulo se sintió expuesto, como un árbol que es desnudado en la tormenta.
¿Yo, el guardián de la ley, recibir el perdón que han declarado? ¿Puedo ser uno de ellos?, se cuestionó. Una parte de él anhelaba ese perdón que parecía fluir de manera abundante entre la multitud, mientras que otra parte se resistía a aceptar la realidad de su propia imperfección. María, tocada por el Espíritu, observaba la lucha de Saulo desde la distancia. Recordó su propio viaje, el profundo agujero de la desesperación en el que había estado, y cómo había sido levantada por la gracia. Saulo, cada cadena puede romperse aquí mismo. Escucha la voz que te llama. No temas dar un paso hacia la luz, gritó, su voz resonando con urgencia. A medida que las palabras de María flotaban en el aire, algo profundo despertaba dentro de Saulo. El conflicto interno se intensificaba. Su intelecto, entrenado en la ley, se debatía con su deseo de conocer la verdad impartida por el amor sublime de Cristo. En su mente relucieron las profecías que había estudiado y el cumplimiento que contemplaba ahora. ¿No está escrito que el Mesías debería padecer por el pueblo? Si lo que dicen es verdad, entonces mis ojos han estado cerrados por demasiado tiempo. Isaías 53. La atmósfera se cargó con un sentido de anticipación, como si el cielo mismo se preparara para un momento de revelación. El Espíritu Santo se derramará sobre aquellos que lo busquen con fe, exclamó Pedro, viendo las luchas de Saulo y la tormenta en su alma. No rechaces ese llamado, que hoy puede ser tu día de nueva vida. Con el sonido de la multitud resonando a su alrededor y la verdad ardiendo en su interior, Saulo, en un acto audaz, avanzó un paso. Si este amor es verdadero, entonces aquí estoy, dispuesto a ser cambiado, se gritó a sí mismo, sintiendo cómo la gloria de Dios se movía, transformando su desesperación en anhelo. La luz que había iluminado la plaza parecía buscarlo con un propósito, y en ese instante Saulo se dio cuenta. ¡Qué poderoso plan de redención se está desplegando ante mí! Quizás soy una parte de esto. Con esa reflexión, su corazón comenzó a abrirse, y la sombra de duda se desvaneció lentamente, dejando un espacio resplandeciente para la fe. A medida que el murmullo aumentaba y las almas se unían en clamor a Dios, el cielo parecía responder. En ese momento, el llamado de Dios resonó profundamente. Aquellos que vienen a mí no serán rechazados. Este es el inicio de un movimiento que cambiará el futuro y revelará la verdadera luz a las naciones. Y así, el suspenso en el aire no era solo un momento de expectativa. Era la señal de un nuevo capítulo en la historia divina, donde hombres como Saulo se convertirían en heraldos de la verdad, llevándolo al templo, a las sinagogas y más allá. Pero la pregunta aún latente era, ¿qué más estaba preparado en el divino plan de Dios para aquellos que se atrevían a cruzar el umbral de la transformación? Mientras Saulo se adentraba en la brillante luz del misterio divino, un ágil murmullo se alzó entre la multitud. Los rostros, ahora iluminados por la expectativa, reflejaban una mezcla de asombro y entusiasmo. La imagen de un hombre caído, luchando con el peso de su propia historia, daba paso al eco de un nuevo inicio, un renacimiento espiritual que resuena con las promesas antiguas de Dios. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», clamó una voz familiar que hacía eco en la mente de Saulo. Eran las palabras de su maestro, pero este mensaje tenía un peso renovado. Saulo sintió que su carga era más pesada que nunca, como si cada decisión equivocada que había tomado lo arrastraba hacia abajo. Pero la luz del Espíritu decía lo contrario. Hoy, el perdón es posible. Peter, al notar el cambio en la actitud de Saulo, se acercó y le extendió la mano. «Este es un tiempo de salvación, hermano. No más sombras, no más dudas. Abre tu corazón a la verdad». En ese instante, los vientos soplaron suavemente, llevando consigo el clamor de los corazones anhelantes. Todo a su alrededor parecía alinearse bajo la soberana voluntad de Dios. «¿Por qué me detengo?», se cuestionó Saulo en su alma. La fe de aquellos que clamaban había sido como un fuego que avivaba su propio anhelo. De repente recordó las palabras de David: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10.
Casi sin darse cuenta, sus pies comenzaron a moverse, atrayendo la mirada de aún más personas. Así, Saulo se dirigió a Pedro con una voz firme, aún titubeante. ¿Cree usted que un hombre como yo, lleno de pecado, puede encontrar gracia? Las palabras salían de su boca como un grito angustioso en medio de la noche. La multitud contuvo la respiración, esperando la respuesta, cada corazón esperando una palabra de esperanza. En Cristo no hay diferencia, respondió Pedro con autoridad, con el fuego del Espíritu ardiendo en su pecho. Nada está fuera de su dominio. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero en Él encontramos redención. Romanos 3:23. La certeza y el poder en la voz de Pedro brillaron como el oro a la luz del sol. Mientras el tiempo parecía dilatarse, Saulo levantó la vista. En la distancia veía a otros, algunos con lágrimas en los ojos, otros sonriendo por el peso de haber dejado atrás su pasado. En ese instante comprendió que la luz eterna no solo lo buscaba a él, sino que había sido enviada para alcanzar a otros. ¿Acaso yo también seré instrumento en esta obra?, pensó, su fe empezando a crecer. A su alrededor, la multitud se mezclaba en una danza de adoración y libertad, algunos ya comenzando a caer de rodillas, mientras que otros levantaban sus manos al cielo. «Espíritu Santo, ven a mí», clamaba Saulo, un rayo de iluminación cruzando su ser. «En verdad, Saulo», resonó la voz de Pedro, «si te acercas, te será revelado el corazón de Dios. Su amor es más grande que cualquier pecado, más poderoso que cualquier error». Las palabras brotaban como ríos de agua viva, destellando sobre la multitud, convenciéndolos de que el amor de Dios superaba toda transgresión. Y así, en un momento de profunda consagración, Saulo se arrodilló, una figura colosal forjada en el fuego de la verdad. Las lágrimas fluyeron libremente mientras su alma se entregaba al poder transformador de la gracia. En un susurro reverente clamó: «Soy tuyo, oh Señor, haz de mí lo que quieras». Mientras la escena se desarrollaba, el cielo abrió sus compuertas, como si el propio Dios anhelara manifestarse entre ellos. Las promesas ancestrales comenzaron a resonar en el aire, la llegada de un nuevo pacto se vislumbraba, un plan perfecto en progreso. Pero a medida que la realidad de esa transformación se apoderaba de Saulo, una nueva pregunta aguardaba para ser revelada. ¿Cuál será el propósito divino que lo llevará a ser el defensor de la fe que persiguió? Así, el destino de Saulo no solo cambiaría su vida, sino que alteraría el curso de la historia divina. Con el corazón ardiendo de fervor, se preparaba para descubrir el rol monumental que tenía en la redención no solo de su vida, sino de millones a lo largo de las generaciones venideras. El camino apenas comenzaba, y la soberanía de Dios seguiría tejiendo su relato redentor. Mientras la multitud se ahogaba en alegría y temor, la atmósfera latía como un solo corazón, uniendo a hombres y mujeres de diferentes caminos, con el anhelo de conocer la verdad. Saulo, ahora postrado en tierra, se sentía una nueva creación, y mientras su espíritu se alzaba, una revelación del amor glorioso de Dios penetró su ser. En ese momento, su historia se fusionó con el relato de la redención. La tierra temblaba en Jerusalén, y el impacto del mensaje resonaba por las calles y plazas. Aquellos que se habían sentido perdidos, ahora encontraban un nuevo propósito. Más almas se unían a la causa, aclamando a aquel que había ajustado su mirada hacia el cielo y proclamado la grandeza del perdón. Pedro, avivando la llama de la misión, se alzó entre la multitud. «No es solo nuestra historia, es su historia», exclamó, su voz voraz resonando en todos. «Hermanos, este es el día que anunció el profeta Joel. Y sucederá que en los días postreros derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. Cada palabra lanzada se convirtió en un puente hacia el futuro, dirigido hacia el propósito divino que aún no se revelaba en su plenitud. María, observando a Saulo levantarse con una nueva luz en sus ojos, sintió profundamente que este era el inicio de algo más grande. La transformación de un corazón endurecido a uno que anhelaba servir era un testamento del poder de Dios. En su espíritu comprendió que el camino que los llevaba hacia los confines de la tierra empezaba con cada persona que se rendía a la luz.
En aquel día, los primeros frutos del Espíritu comenzaron a manifestarse. Algunos presentaron sus vidas, otros sus talentos. La comunidad se unía no solo en la fe, sino en el amor y la solidaridad. Así, el inicio de la iglesia primitiva rugía entre el clamor de los hombres y mujeres que deseaban vivir en el poder de la resurrección. Sin embargo, en las sombras del templo, los fariseos y líderes religiosos observaban con creciente preocupación. Con el eco de las verdades proclamadas resurgiendo, su poder y autoridad se sentían amenazados. Un anciano llamado Gamaliel, quien conocía el poder de las palabras y la historia del pueblo, se presentó ante el consejo. Si este plan es de hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo podréis destruir. Hechos 5:38-39. Su voz resonó con sabiduría, y por un momento la multitud se sintió aliviada. Pero en medio de aquel consejo, Saulo, aún en su viaje de transformación, se sintió atraído hacia el clamor de la fe de los apóstoles. «¿Qué haré?», murmuró para sí mismo. Un aliento nuevo soplaba en su interior, una pregunta ardiente carcomía su mente. ¿Puedo realmente ser un instrumento del plan divino después de haber hecho tanto daño? El rugido de la multitud llenó su corazón. Yo, Saulo, he sido levantado para ser un mensajero, no un perseguidor. He recibido misericordia y llevaré esta antorcha de amor hasta las naciones. Desde la profundidad de su ser, una resolución se gestó. No solo hablaré, sino que viviré en el mandato que se me ha regalado. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Con cada latido de su corazón, una nueva identidad emergía. El tiempo avanzaba, y al amanecer del siguiente día, el sonido del viento sopló una vez más en Jerusalén, mientras los apóstoles se preparaban para salir en una misión explosiva. «Reuníos», instruyó Pedro, «pues nuestro viaje apenas comienza. Hoy, desde este lugar sagrado, llevaremos la luz a todos». La promesa de la gran comisión resonaba. El eco de la revelación que Dios tenía para ellos florecía como flores en primavera. Mientras se movían rumbo al templo, el aire cargado de expectativa prometía un nuevo comienzo. María, a través de su historia transformada, sabía que había un gran propósito para cada uno de ellos. Pero, en su corazón, una pregunta seguía vibrando con insistencia. ¿Qué nuevos besos de gracia nos aguardan al entrar en el mundo, y cómo se manifestará la providencia divina en este camino por delante? Con cada paso, el camino hacia el futuro se abría ante ellos, y en la distancia, las multitudes parecían esperar la llegada de un nuevo amanecer. Un amanecer que algo aún más impresionante se estaba gestando. Un plan que desbordaría la medida de la comprensión humana. ¿Qué revelación aún no imaginada está preparada por su gran mano? Resonaba como un eco infinito, como el latido de un destino esperando por ser revelado.